Les pongo el ejercicio porque porque se armó fue un sector del esquema, no de todo el esquema de las losas enteras, sino un esquema. ¿Qué es lo que va a pasar con ustedes en el edificio? En el edificio yo les voy a elegir por grupo un sector. Y de ese sector van a calcular las vigas. No es que van a calcular la viga de todo. Si en el predimensionado hicieron todas las vigas. Pero para hacer el dimensionado y aplicar el método de Cross van a hacer solamente un sector de vigas. Entonces, acá es el mismo criterio. Toma un sector del edificio, que es lo que yo ya les mostré del ejemplo que tiene, creo que ya lo subí en el plan, donde hay más losas. Acá lo que vamos a analizar son diría yo, las más interesantes, que son estas tres. 25, 26 y 27. ¿Por qué son las más interesantes? Porque tienen articulación con dos losas diferentes. O sea que la 25 tiene articulación con losa 9 y losa 6, losa 5 y losa 6, losa 3 y losa 6, que son las que están acá. Losa 3, losa 5 y losa 9. ¿Sí? Y la losa 6, ¿no? Esto que está anotado acá es toda información que ya ustedes tienen que tener. Carga permanente, carga accidental y carga mayorada, que están de sus análisis de carga. En este caso, tengo todos diferentes coeficientes porque son diferentes tipos de losas y para que hacer el ejercicio y ustedes entiendan un poco que hay variaciones. Nosotros después consideramos, como decimos, como están en el edificio que dice, bueno, multipliquemos las alturas de las losas para que sea todo igual y no tengan tanto conflicto, no hay problema. Pero para este tipo de ejemplo lo que hacemos es darle algunas diferencias para que se note qué es lo que pasa. Esto es información general. Después viene algo muy parecido a lo que hicieron con losas. La única diferencia que recuerdan que en losas, para buscar los coeficientes, siempre busco momento de empotramiento en X, momento de empotramiento en Y, ¿no? Momento en X, momento en Y. El cuadro tiene dos columnas más, que es reacción en X y reacción en Y. Cuando hablo de vigas, hablo de reacciones. Así que también van a tener que volver a las tablas a buscar todo eso. Esto siempre es un ida y vuelta, porque esto de análisis de carga ustedes ya lo estuvieron haciendo, ya lo hicieron al principio. Para esto de vigas tienen que volver a reflotarlo y ponerlo de nuevo anotado para poder acordarse de todo, del sector que van a analizar, ¿sí? Después, hago lo mismo que hice con losas. Dibujo las losas que corresponden, que voy a analizar. Losa 9, viga 25. Losa 9, viga 25. Analizo. La losa 9, la viga 25 está acá. Y hago lo mismo. Anoto los valores LX, LI o LI dividido LX. Aplico la misma situación. Saco el coeficiente. Y del coeficiente busco las reacciones en X y reacciones en Y. Que tengo de la tabla. En este caso, solamente necesito la reacción en Y. Por el ejemplo que tengo acá. Porque yo estoy analizando esta viga sola. Estoy en el sentido de I, por lo tanto es CRI. Anoto el coeficiente. Y acá tengo parte del análisis de carga. ¿Qué pasa acá? Una vez que yo tengo este punto analizado, fíjense que las tres son iguales. O sea, siempre analizo lo mismo. Analizo qué losa es, dónde está la viga marcada, LX, LI, busco en la tabla y saco la reacción. De estas tres losas es lo mismo. Después claro, las distancias de las losas. Porque yo tengo que articular con esto. Porque en las teóricas tenés otras maneras también de calcular el tema de las vigas y cuánta superficie le va a las vigas, que es por intermedio de los triángulos y unas fórmulas que hay ahí, que después si quieren esas después las vemos más en forma particular. Porque vos de las losas acá, según la articulación o empotramiento, tenés una va con un ángulo, va con un ángulo. Acá si hay articulación va con otro ángulo y entonces se termina armando toda una superficie. Entonces si vos se querés analizar la viga 10, tenés todo este trapecio de superficie en esa losa. No hay que aplicar No, para ahora no, esto después lo vamos a ver. Ahora lo que vamos a aplicar es esto, de esta manera, para hacer un análisis de carga de la viga, porque en determinadas cuentas es esto, un análisis de carga de las vigas. Pero ¿qué es lo que yo le estoy explicando? ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta para llegar a estos puntos? Porque esto, una vez que yo tengo los Q de cada viga, se sigue el siguiente punto y ahí entramos a hablar del método de Cross.
que es una metodología para poder calcular y es parecida como si fuera compatibilización de apoyos, pero con vigas. Pero ya no vamos a llegar a ese punto. Pero mientras tanto hay que hacer todos los pasos previos para poder llegar a ese punto. Una vez que saqué las reacciones de las tres vigas que yo voy a analizar, hago esta cuenta. Es el coeficiente por la carga mayorada de la viga, de la losa, mejor dicho, y la luz, que responde a esa viga. 292, tenemos 292, 260 y 289. Vamos primero con esta sola, la viga 25. Entonces, el coeficiente, la carga mayorada y la luz de la viga, al cuadrado dividido la luz de la viga. Luz de la viga. La luz de la viga dividido la luz de la viga. Estaba al cuadrado, es como hacer Q por L dividido el coeficiente. Saco el valor. Este valor es el aporte de la losa 9. O sea, es lo que aporta esta losa a la viga en carga. Recuerden que es parecido a esto que hice acá. Yo tengo esta superficie, ¿y cómo saco esta superficie? Con esto. O sea, ¿cuánto peso absorbe la viga? ¿Qué peso le va a esa viga? ¿Qué área de incidencia y peso le va a esa viga que voy a calcular? De la losa. ¿No sería lo mismo ese que el mismo del otro lado? ¿Esa viga con la viga 22? No, porque esta viga 22 está articulada. Todo depende de la condición de articulado o empotrado de esas vigas. ¿En qué afecta eso? En que afecta el ángulo que va con el cálculo. Cuando yo tengo que poner, si es articulada, va con un ángulo, ponerle, no sé, 60 grados. Y si es empotrada, va a 30 grados. Entonces, algunos tienen más área de incidencia, otros menos. Eso es lo que va a cambiar, la superficie. Pero eso lo vemos si quieren después, porque eso está en la teórica. Quiero que le peguen una leída para poder ver esa parte después. En ese caso, si es solo articulada esa, ponerle que es empotrada, ¿sería similar o igual? La metodología es similar. Hay una fórmula que está en la teoría. Gracias. Entonces empezamos a calcular del medio. Ustedes hacen la misma metodología esta. Después vemos el otro sistema. Porque acá tienen todos valores que pueden determinar rápido. Sacar las luces, sacar el coeficiente, la carga mayor ya la tienen y la luz ya la van a tener. Entonces son cosas que pueden hacer. ¿Y esa Sacan la reacción. ¿Y esa losa dónde está en el plano? No es el plano. Ese es el Pero el ejemplo ejemplo que que yo subí. Pues recuerden, es un sector, no es todo el plano entero. Es la parte de atrás de ese plano, que culmina en la losa simple. ¿Sí? ¿Duda? ¿Duda? ¿Ninguna? Sí. Ahí vamos. Bueno, Punto B. Como yo tengo un aporte de la losa 9, tengo un aporte de la losa simple en esa viga. Pero para las losas simples, obviamente, como el cálculo de reacción, el de momentos es diferente, el de reacciones también. Solamente se aplica que es 5 octavos del peso de la losa. Es un coeficiente. 5 octavos del peso de la losa. O sea, de la carga mayorada de la losa simple por 5 octavos, dividido 1, que es un metro de cálculo siempre, saco cuánto le da de aporte la losa 6 a la viga. Porque un metro siempre es un metro. Sí, siempre es un metro. De toda la losa. 5 octavos del peso del Q mayorado de la losa simple. Y lo que estamos mirando del otro lado, el aporte sería de la losa 9. Vos no te olvides, si lo ves de acá, es la losa 9, si lo ves de acá es la losa 6. Eso. Es 5 octavos del peso del Q mayorado de la losa 6. ¿eso solo para losa simple? Losa simple. Ok. Por eso yo tengo acá aporte de losa 9 y aporte de losa 6. Son dos maneras diferentes de calcularlo. Es lo mismo que pasa cuando calculan los momentos de las losas. Para losa simple tengo un coeficiente y una metodología, y para losa cruzada tengo otro. ¿Cuánto tiempo me tiene que dar igual? Sí, depende. Entonces, yo le pongo las letritas para tenerlo ordenado. El punto C es el peso propio de la viga. Esa viga tiene un peso propio. Lo tengo que sacar. Que estas dimensiones de esta viga lo van a sacar de lo que ustedes ya estuvieron haciendo.
Porque ustedes ya lo estuvieron haciendo predimensionado de viga. Y sacaron una medida de viga. Bueno, esa medida de viga es la que van a aplicar acá. El 25 kilómetros de frío. 25 kilómetros es del hormigón. El peso específico del hormigón. Entonces yo tengo el ancho con el alto con el peso específico. Me da un valor. Lo dejo ahí. Como vengo anotando el aporte de la losa 9, el aporte de la losa 6 y el peso propio. Y después tengo el peso del ladrillo hueco. Porque sobre esta viga tengo una mampostería de ladrillo hueco. Ese peso ingiere sobre la viga. Si yo acá abajo tengo la viga, acá tengo el peso de este ladrillo, de esta mampostería. Tengo que calcular entonces la altura por el espesor por el peso específico de muro de ladrillo. Y me da qué peso lleva ahí. Todo eso sumado me da la carga de la viga. ¿Puedes repetir, profe? ¿Cuál? ¿Cómo la mampostería, el muro, perdón? ¿Que hay que sumar? ¿Dijo? La altura por el espesor por el peso específico de la mampostería de ladrillo. Gracias. A ver, simplificadamente ustedes tienen que hacer el análisis, como hacen el análisis de carga de losa, hay que hacer el análisis de carga de viga. ¿Qué es lo que hay que considerar en la viga? Es las vinculaciones de las losas, el peso propio de la viga y si tengo una mampostería sobre esa viga. En este ejemplo tiene todas paredes. En este ejemplo tengo toda mampostería. Si se fijan, están todas las mamposterías. Mampostería de ladrillo, peso propio de viga, aporte de losa 6 y el aporte de la losa 5. Y acá pasa lo mismo. El aporte de la losa 3, el aporte de la losa 6, peso propio de viga y peso de ladrillo. Y saco los Q de cada viga. Tengo una duda. Sí. En el caso, por ejemplo, que sea una parte del colegio, por ejemplo, tiene un segundo piso. Ahí, en lo que es la altura, se le pone la de los dos pisos, supongo. Para planta baja. No, porque vos tenés una mampostería de abajo y una mampostería de arriba. Ajá. Perdón, una viga abajo, una viga inferior y una viga superior. Ah, bien. Tendrías que poner la viga superior. Que después todo ese peso se distribuye a donde las columnas. Claro. Roberto, ¿qué pasó? Hay 5 minutos.